Hola gente, continuando con los videos de lógica, hoy vamos a explorar el método del contraejemplo. Vamos a ver que básicamente es un método para determinar que un argumento es inválido. Entonces, empecemos con una recapitulación hasta ahora. Hemos visto que si un argumento es válido, entonces tiene la siguiente característica. Si sus premisas son verdaderas, entonces la verdad de la conclusión se sigue de manera necesaria en virtud de su forma lógica. Hay otra manera de plantear esto. En otras palabras, es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Cómo así? Veamos un ejemplo, muy intuitivo obviamente. Premisa 1. Todos los filósofos son valientes. Premisa 2. Julio es filósofo. Conclusión. Julio es valiente. Como vemos, nuestra intuición aquí nos dice que es imposible que si aceptamos que las premisas son verdaderas, es decir, si aceptamos que todos los filósofos son valientes, nadie sabe si eso es verdad, pero aceptemos que es verdad. Y aceptemos que es verdad que Julio es filósofo. Intuitivamente se sigue de manera necesaria, si aceptamos la verdad de esas dos premisas, que la conclusión también es verdadera, se sigue con carácter de necesidad. Y la forma lógica de este argumento es la que está aquí a la derecha. Todo A es B, X es A, por lo tanto X es B. Y como hemos visto, la validez es en gran medida independiente de la verdad, porque de nuevo, ¿todos los filósofos son realmente valientes? Bueno, para estudiar filosofía hay que ser un poco valientes, pero independientemente de la verdad, podemos decir de manera intuitiva que este argumento es completamente válido. Esa es la característica de la validez. Ahora, si un argumento es válido cuando se cumple esa condición, entonces es inválido cuando no se cumple esa condición. En otras palabras, podemos decir que un argumento es inválido cuando es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Y aquí entramos a un detalle, a detalles que van a tener que analizarse con mayor cuidado. Por ejemplo, empecemos con esta pregunta. ¿Es el siguiente argumento válido? Premisa 1. Todos los caballos son mamíferos. Premisa 2. Todos los caballos son entidades biológicas. Conclusión. Todos los mamíferos son entidades biológicas. A primera vista este argumento es muy convincente porque es verdad que todos los caballos son mamíferos, lo sabemos por biología. Y es verdad, por biología también, que todos los caballos son entidades biológicas. Y vemos que la conclusión también es verdad, todos los mamíferos son entidades biológicas, de hecho. Pero más allá de que parezca válido, ¿realmente lo es? Más allá de que sea convincente, ¿realmente es válido? Aquí entra a tallar el método del contraejemplo. Para averiguarlo, veamos con detalle este procedimiento. Empecemos observando, analizando cuál es su forma lógica. Y la forma lógica de este argumento es el siguiente. Su forma o estructura lógica es la siguiente. Todo A es B. Premisa 2. Todo A es C. Conclusión. Todo B es C. Obviamente aquí A, en el argumento de arriba, A sería caballo, B mamífero y C entidad biológica. Entonces, planteémonos la pregunta. ¿Es posible que esta forma lógica tenga una instancia con premisas claramente verdaderas y conclusión falsa? Si la respuesta es que sí, entonces el argumento presentado aquí es inválido. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es que sí se puede presentar un caso, una instancia de esa forma lógica en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Veamos este ejemplo. Premisa 1. Todo peruano es sudamericano. Eso lo sabemos por geografía, es verdad. Premisa 2. Todo peruano es gobernado por Dina Boluarte. Bueno, en el momento de grabar este video, eso es verdad. La presidenta del Perú es Dina Boluarte.
Y la conclusión, todo sudamericano es gobernado por Dina Boluarte. Estamos siguiendo la misma estructura, pero obviamente es falso que todo sudamericano es gobernado por Dina Boluarte, porque los argentinos o los chilenos, por ejemplo, son gobernados por otros presidentes, no por la presidenta de Perú. Entonces, aquí claramente la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas, pero la conclusión es obviamente falsa. Entonces, tenemos un contraejemplo, premisas claramente verdaderas y conclusión claramente falsa. Entonces, hemos dicho que un argumento es válido cuando es imposible que su forma lógica tenga instancias en donde las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Pero aquí tenemos un caso en el que ocurre eso, por lo tanto no cumple con el criterio de validez. Entonces, hemos demostrado que la siguiente forma lógica, todo A es B, todo A es C, conclusión todo B es C, es inválida. Hemos ofrecido un contraejemplo. Y básicamente ese es el mecanismo como funciona el método del contraejemplo. Hallar la estructura lógica de un argumento y inventar, esto sí requiere de creatividad, construir un caso en el que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Entonces, el método del contraejemplo sirve solo para determinar cuándo la forma lógica de un argumento es inválida. Y aquí algunas recomendaciones para que puedan construir por su propia cuenta contraejemplos en caso de que una forma lógica sea inválida. La primera es que debes intentar que las premisas de tu contraejemplo sean obviamente verdaderas y la conclusión obviamente falsa. Es decir, debes evitar, por ejemplo, oraciones como tú naciste en Lima, porque eso no es obviamente verdadero u obviamente falso, va a depender de a quién te estés dirigiendo, a quién se refiere a la palabra tú. Pero si tú dices, por ejemplo, César Vallejo nació en Lima, eso es obviamente falso. Se sabe averiguando un poco de su biografía, ¿no? Entonces se debe evitar este tipo de palabras que pueden variar, o oraciones cuya verdad pueden variar dependiendo del contexto o algo así. Otro consejo es que es mejor recurrir a oraciones tomadas de las matemáticas o las ciencias empíricas, ¿no? Por ejemplo, si tú dices todo número primo es impar, eso es obviamente verdadero, ¿no? Y el otro consejo es que debes comenzar formulando la conclusión del contraejemplo, una conclusión que tiene que ser obviamente falsa, ¿no? Y luego formular las premisas. En el ejemplo anterior es lo que yo hice. La conclusión, todo sudamericano es gobernado por Dina Boluarte, empecé formulando esa conclusión porque obviamente es falsa. Y luego traté de ver cómo podría ser que las premisas sean verdaderas y así salió este contraejemplo aquí. Entonces, esas son las recomendaciones. Ahora, es importante, antes de terminar este video, dejar en claro cuál es la diferencia entre dos nociones que he estado usando aquí, en este método del contraejemplo. Son las nociones de forma e instancia. Clarifiquemos qué significan cada una de estas nociones. La forma de un argumento es la estructura, o la forma, o el molde en la que se encuentra organizada la información de las premisas y la conclusión. Y por otro lado, una instancia de la forma lógica de un argumento es el resultado de reemplazar las variables de la forma lógica por vocabulario no lógico. En otras palabras, es cuando le das contenido a la estructura, al molde. Aquí, por ejemplo, podemos poner la forma lógica de un argumento de esta manera. Sería premisa 1, A o B. ¿A qué se refiere A? ¿A qué se refiere B? No lo sabemos, por eso es una estructura o un molde. Premisa 2, no A. Por lo tanto, se sigue B. Es una forma lógica porque aquí no tiene nada que ver con la verdad, simplemente esta es una forma lógica válida y punto. Una instancia de esta forma lógica es cuando ya le damos contenido. Cuando reemplazamos A, por ejemplo, con un cierto contenido que le puede dar un valor de verdad. Por ejemplo, aquí, A va a ser reemplazada con voy al cine
y B va a ser reemplazada por voy a la playa. Y la instancia de la forma lógica de la izquierda sería: premisa 1, o voy al cine o voy a la playa. Premisa 2, no voy al cine. ¿Qué se sigue necesariamente? Que voy a la playa. Y así puedes ofrecer muchas otras instancias de la misma forma lógica que está en la izquierda. Cuando vas a un restaurante y te dan dos opciones, por ejemplo, te dicen, o puedes comer pollo a la brasa o arroz chaufa. Pero no hay pollo a la brasa. Se sigue necesariamente que tienes que comer la otra opción que no ha sido descartada, ¿no? Bien. Entonces, en resumen, la forma lógica de un argumento es válida cuando es imposible que tenga un contraejemplo. Y ya hemos visto que un contraejemplo es una instancia de la forma lógica de un argumento cuyas premisas son verdaderas y cuya conclusión es falsa. Y ya hemos visto algunas recomendaciones de cómo construir un contraejemplo. Y para demostrar que un argumento es inválido basta con encontrar un solo contraejemplo a su forma lógica. Puedes encontrar mucho más de uno, obviamente, pero uno es suficiente. Ahora podemos plantearnos esta pregunta. ¿Qué pasaría si nunca encontramos un contraejemplo a la forma lógica de un argumento? Por ejemplo, imaginemos que nosotros hayamos intentado construir un contraejemplo de la forma lógica que vimos hace un rato, a esta forma lógica. Lo hemos intentado y digamos que no hemos tenido suficiente tiempo o creatividad. ¿De eso podemos deducir que esa forma lógica era válida? La respuesta es que no. No. Nuestras limitaciones psicológicas o nuestras limitaciones de creatividad no tienen nada que ver con la validez o invalidez de un argumento. Son cuestiones completamente diferentes, ¿eh? Entonces, el método del contraejemplo solo sirve para demostrar que la forma lógica de un argumento es inválido. Pero con los argumentos válidos no se puede plantear un contraejemplo. En principio es imposible. Y aquí viene el siguiente detalle a esta respuesta. Para determinar cuándo la forma lógica de un argumento es válida, necesitamos más herramientas, necesitamos herramientas formales, necesitamos desarrollar todo un vocabulario lógico y ciertos métodos formales para determinar cuándo un argumento es válido. Y de hecho, se puede demostrar mediante la lógica formal que la forma lógica que vimos en la diapositiva anterior, esta de A o B, negación de A, por lo tanto necesariamente B, es válido. Pero vamos a llegar a eso. Mientras tanto, pueden practicar el método del contraejemplo intentando formular contraejemplos a la forma lógica de los siguientes argumentos inválidos. Y me cuentan cómo les va.